tal, amigos? Buenos días. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de estar aquí con una persona que nos abre las puertas de su gallera, alguien que ha sido representativo en la medicina de gallos de pelea y que es un verdadero placer estar con usted, doctor. Muchas gracias, igualmente. Con el doctor José Antonio Arias. El agradecimiento es mío por tomarme en cuenta y por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor. Para nosotros y la Organización Internacional en Defensa de la Gallística, es un privilegio platicar con usted, estar viendo el qué es del doctor José Antonio Arias, Muchas gracias. el qué ha sido, el qué va a ser, y aquí con mi amigo el médico Roberto Calleja, nos sentimos halagados de estar aquí en su casa, en su gallera, y platicar y darle a conocer a las generaciones nuevas que no lo conocen o no lo ubican, a las generaciones que son de nuestra rodada, que sí lo ubicamos, y a las generaciones que están arriba de nosotros, que también lo ubican, pues entender que ahora sí que vamos a tener una charla entre colegas, por decirlo así, y nos interesa mucho conocer sus puntos de vista y sus expectativas que hay en la gallística, doctor. Y de verdad le agradecemos mucho que nos abra las puertas de su casa. A ustedes, muy amables. ¿Qué tal, doctor? Pues de igual, Buenas para tardes. reiterarle el agradecimiento, complementar lo que dice aquí el médico Agustín, más que nada, sí, efectivamente, para que las nuevas generaciones de la gallística se den cuenta, pues desde dónde es el doctor Arias, qué posición ha tenido tanto en la medicina veterinaria, más que nada en la avicultura, y en la gallística, porque no nada más tiene el camino recorrido por la cuestión de la medicina, sabemos que tiene el camino bien recorrido en la cuestión de la gallística. Entonces, pues desde ahí sí quisiéramos que usted, por ejemplo, nos platicara a modo de currículum, pues cómo ha compaginado la parte de la gallística y desde dónde viene, ¿no? Pero te voy a interrumpir un poquito. ¿Qué le parece si mejor partimos? Yo sé que vamos a llegar a ese punto, Bueno, del origen del doctor Arias, de dónde nace el doctor Arias, cuándo le empiezan a gustar los gallos. Bien, bueno, agradezco que haya interés por esto. Trataré de ser breve para ocupar temas también importantes en la plática. Claro. Pues realmente todo esto que estoy actualmente viviendo, creo que es 95% influencia de mi papá, el señor Carlos Arias, partido Rancho San Antonio, partido de Magnolia. Mi papá fue pues un gallero de la vieja guardia. ¿Qué puedo decir, no? Todos hablamos bien de nuestra familia, pero realmente honor a quien honor merece, ¿no? Mi papá fue uno de los galleros más rectos, más disciplinados. Amaba al gallo, realmente no le importaba gastar. O sea, lo que yo tengo aquí no es nada comparado con lo que él tenía. Él tenía el gusto de los gallos desde la Plaza La Vencedora, no sé si han oído hablar de ella, una plaza mucho antes de Cuatro Caminos. Ajá. Él todavía jugaba ahí, según me platicó. Y posteriormente Cuatro Caminos fue la época, digamos, de oro, los años fines de los 50, de los 60, que esa es una historia que yo creo que la gente debería de conocer porque es parte de nuestra cultura. Claro. Cuatro Caminos era toda una institución en los gallos, estaba ahí por Naucalpan. Pues, de hecho, pues, ustedes saben, ¿no? El toreo de Cuatro Caminos, bueno, pues, por ahí Así estaba. es. Yo recuerdo que mi papá me llevaba muy pequeño, estaba yo de 5 o 6 años y a veces me llevaba a la jugada porque la hacían en las tardes, tarde-noche. Entonces no se desvelaba uno tanto, entonces a veces, no siempre, pero a veces me llevaba. Tengo recuerdos muy vagos de eso. Era la época de los Alatriste, de Lili, que fue posteriormente, digamos, el non plus ultra de la gallística mexicana de los 70s, 80s. Ahí llegaba con sus gallitos a jugar. La historia de Lili es muy interesante, algún día la podemos platicar, yo la conozco muy bien, Alfredo Rodríguez. Pero en conclusión, mi papá tenía esa trayectoria. Después que cerró Cuatro Caminos, pues mi papá siguió jugando gallos. Yo tuve una etapa en la que de chico me gustaban mucho, digo de niño. Después de adolescente, como todo buen rebelde Sin causa. sin causa y pendejo, Sí. me dejaron de gustar, me dediqué a otras cosas.
empecé a jugar tenis, de hecho jugué muy buen tenis hasta que me cortó un gallo en la mano, me cortó un tendón en Texcoco. Ese cortó mi carrera. Yo pensaba dedicarme a ser Al tenis tenista profesional porque llegué a ganarle a muy buenos jugadores de esa época. Jugué la Copa Raleigh, etcétera, ¿no? Y en ese entonces no me interesaban mucho los gallos. Posteriormente, ya después, cuando empecé a entender muchas cosas, cuando estaba yo en el CCH, yo fui egresado del CCH Vallejo, pues estaba yo en la disyuntiva, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Tenía yo muchas opciones. Y realmente, gracias a que mi papá me empezó a encauzar, me empezó a enseñar, mira esto, aquello, esto por esto, empecé a tener, aparte del interés, el gusto de saber lo que es la crianza. Y obviamente lo acompañaba yo a los palenques. Mi papá jugó en toda la República, mi papá jugó en León, en todas partes. Yo realmente, los estados a los que creo que nunca fuimos fue Campeche, Quintana Roo, que se juega muy poca, que no jugaban navaja, ¿verdad? Pero prácticamente conocimos toda la República, en esa época en la que nos pagaban por jugar, que eso también es un tema que vale mucho la pena de repente tratar, ¿no? Porque pasamos de una época de oro, por eso para mí sí fue época de oro para los galleros, porque nos trataban con dignidad, con respeto, exactamente, esa es la palabra. Pagaban guante, pagaban hospedaje, pagaban boletos de avión cuando se viajaba lejos. Era todo, vamos a decir, no era un negocio como tal, pero paralelamente a lo que podría ser un negocio, sí funcionaba porque sacaba uno los gastos. Si a veces perdiendo salía uno a mano con los guantes, y ganando pues no se diga, ¿no? Entonces yo me sorprendo porque ahora la gente hasta defiende a los empresarios que les cobran por jugar, cuando les dice uno, oye, pues están cobrando 500 pesos, pero ¿por qué te dejas que te cobren 500 pesos? Si tú eres el que estás haciendo el espectáculo, la fiesta y todo. No, pero pobrecitos, ¿cuáles pobrecitos, no? La verdad es que si toda la vida los empresarios estuvieron en la posibilidad de pagar, a mí me lo dijo don Erasmo Morales hace un par de años que platiqué con él, muy buen amigo mío. Me dice, pues doctor, yo si me pidieran yo empezaría a pagar guantes. Dice, yo no pago guantes porque ya nadie paga. Dice, yo no soy tonto para estar pagando si los demás. Dice, yo por lo menos ya no les cobro y a veces pone una entrada. Pero la conclusión es que esa época de mi papá tiene esa connotación, ¿no? Entonces yo me acostumbré a ese ambiente de jugar. Yo solté muchos años, tengo muchas cortadas en las manos, tengo esta, tengo una en la pierna. Ahora sí que pagué el precio del aprendizaje. Claro. Nunca fui soltador profesional, pero solté contra los mejores de esa época. Solté contra Andrade, solté contra Pepejillo, solté contra los mejores de esa época. A mí me tocó soltar contra de ellos. Y obviamente, pues siempre yo llevaba mucha desventaja porque yo era un aprendiz nada más. Nunca fui profesional, pero sí llegué a defenderme en la soltada, sí llegué a defender el gallo. En la época en la que me pasó esto, hasta que me cortó el gallo la mano, ¿no? Allá en Texcoco. Pero sobre eso también aprendí la postura del gallo, aprendí cómo se debe manejar un gallo. Entonces de ahí nació mi interés. Dije, bueno, pues si esto es tan bonito y es tan vasto, pues ¿por qué no lo aplicamos desde el punto de vista científico? Y qué mejor que una carrera en ese aspecto. Entonces era o biología o medicina veterinaria. Me decanté por veterinaria porque, pues más que nada por consejo de mi papá. Y no me arrepiento, realmente hice la carrera en la UNAM, en la facultad. Terminando la carrera, de hecho todavía no hacía yo mi examen profesional cuando ya me habían ofrecido la plaza de profesor de clínica y de zootecnia, y ahí me quedé 19 años dando clases en la UNAM. Los 19 años di clínica y 12 años di zootecnia. Me salí de zootecnia porque llega un momento en que ya me cansaron los aves comerciales, no era mi rama.
Me quitaba mucho tiempo, tenía yo que estar llevando a los muchachos a muchas granjas que era perder todo el día y yo tenía otros intereses también, entonces al final nada más me quedé con 2 grupos de clínica, que además es lo que a mí me gusta, a mí lo que más me gusta es la clínica de aves. Posteriormente, ya que terminé la carrera y hice mi carrera como docente, bueno, pues pasé muchas vicisitudes porque en ese entonces las aves de combate en el ámbito de la comunidad científica avícola tampoco no era muy bien visto. Y cuando hice mi concurso de oposición para ambas materias, pues me mandaron a la caballería pesada, me mandaron en ese entonces el doctor Antillón, era el director de la Facultad de Veterinaria, bueno, él fue mi sinodal en clínica, el doctor Cuadra, no sé si lo conocieron, sí. Súper clínico, ya murió el doctor Cuadra, murió hace poco, se hizo muy buen amigo mío a raíz de uno de los trabajos que mandamos a Estados Unidos, el doctor Romano, José Antonio Quintana, o sea, mandaron a toda la caballería para que los que estuviéramos ahí nos iban a volar a todos. Y afortunadamente a mí no me pudieron volar. Yo gané el concurso, me quedé con mis grupos y me llamó la atención que había tanto desconocimiento de las aves de combate que ni siquiera en la Facultad de Veterinaria tenían contemplado, ya no una materia, eso era impensable, simple y sencillamente incluir dentro de zootecnia otra producción o animales de otro tipo. De hecho, ya hay ahorita una materia que le está dando Néstor Ledesma y Reinaldo Moreno. De hecho, Néstor estuvo aquí hace como un año con sus alumnos, me los trajo aquí que vinieran a conocer y pues a platicar, ¿no? Entonces, dándome cuenta yo que era realmente necesario dar a conocer que las aves de combate eran otro mundo diferente a lo que los científicos, las vacas sagradas de allá de CEU pensaban. Me llevé también la agradable sorpresa que hubo gente muy abierta, ¿sí? Muy abierta como el doctor Cuadra, muy abierta como el doctor Miguel Ángel Márquez, que en ese entonces era el director de Intervet, que de hecho fui con él a dar un curso a Guayaquil, Ecuador, muy bueno. Nos dimos un curso de 3 días allá en la Universidad Agraria de Guayaquil, por ahí tengo el póster. Eso abrió un poquito ya el campo, ¿no? Para que hubiera más interés. Dentro de la Facultad de Veterinaria, digamos que yo me hice famoso porque yo incluía en mis clases gallos de pelea, tanto en zootecnia como en clínica, porque la clínica de aves de combate es muy diferente a la clínica de aves comerciales. Claro. Y de hecho, acabo de ver un evento ahorita, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, por Zoom. El de la Federación. El de la Federación, que estuve yo di la última, y ese fue el tema, la diferencia entre la clínica de las aves de combate y la clínica de las aves comerciales. Así que, bueno, pues mucha gente que quería aprender de gallos iba a mis grupos, entonces sí había semestres, sobre todo, había semestres de mucha población y a veces semestres de poca población, eso era lo normal. Entonces había semestres donde la población era de 12, 15 alumnos por grupo, pero había semestres donde el cupo que se suponía que eran 42 o 40 y tantos, llegaba hasta 60, porque había un montón de gente queriendo aprender de gallos de pelea. Y ahora hay muchos médicos, pues entre ellos César Cornejo, del que estábamos hablando, ¿no? Aquí conoció su primer gallo de pelea, aquí vino a limpiar mis instalaciones, y aquí hizo muchas cosas, y de hecho ya comentamos que hizo una tesis que dejó trunca, pero finalmente lo importante es que gentes que ahorita en Oaxaca, en Puebla, en Tlaxcala, exalumnos míos han tenido mucho éxito en sus clínicas, porque como quiera aprendieron un poquito más de aves de combate, de lo que se aprendía normalmente, que de hecho no se aprendía nada, ¿no? Si con trabajos aprendían a hacer una necropsia, y una cosa que sí les digo, hacer una necropsia en aves de combate es muy diferente a hacer una necropsia en aves comerciales. Dice uno, bueno, anatómicamente son iguales, pues son casi iguales, pero no son iguales. Fisiológicamente son iguales, ahí sí no son tan iguales, ahí sí hay muchas diferencias
que mucha gente... Y puedes tener la metodología similar a hacer la necropsia de pollo de engorda, pero lo que vas a encontrar es otro concepto. Así es, así es. A mí me encantaba mandar casos, yo remitía muchos casos a la UNAM, yo soy egresado también de CEU, pero del campus de CEU, Sí, y con la doctora Casaubón, con el doctor Néstor, con el doctor Rubén Merino, yo mandaba casos seguido. Y algo que me agradecían mucho es que ellos tenían años sin ver casos, por ejemplo, de marek cutáneo, y yo se los mandaba. O sea, aquí todavía tenemos casos que muchas y eso se gentes un ven en montón el libro En el rastro se ven Así a cada rato es. los marek cutáneo. y que no se reporta y que no se dice nada. Entonces, casos así, casos de Newcastle, casos de marek, casos de todo. Entonces, en el gallo tenemos todavía la posibilidad de encontrar ese tipo de casos. Así es. Sí, y por eso decimos que la clínica de las aves de combate es muy especial. De hecho, para mí es una especialidad realmente muy, muy profunda. Y a veces la gente dice, bueno, a ustedes no les deberían decir doctores, les deberían decir médicos. Y técnicamente así es. Nosotros, si no tenemos un doctorado, pues, somos médicos o somos maestros en ciencias, hicimos una maestría. Pero yo creo que los que nos dedicamos a las aves de combate bien, como debe de ser, prácticamente para mí somos doctores honoris causa. Ajá. Porque, Sí. de verdad, porque puede venir a lo mejor el mejor clínico de la UNAM de aves comerciales y no nosotros le va a atinar. no le va a atinar, nosotros, Sí. nosotros le damos la vuelta Así es. como nos guste, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema que estábamos tratando, pues esa fue mi trayectoria. Disfruté mucho mis clases en la universidad. Cuando cumplí los 19 años, por ahí tengo mis medallitas. Ya la que ya no me tocó fue la de los 20 años, porque me salí un año antes. Pero tengo la de los 5 años, la de los 10 años que siempre nos regalaban, los años de docencia. Pero llegó un momento en que dije, la verdad ya no me siento contento, me quita mucho tiempo. Las políticas en la UNAM cambiaron mucho. Yo cuando los primeros 8 o 10 años que empecé, uno pedía un camión para llevar a los alumnos a prácticas. Práctica. No había problema, nos daban lo que queríamos. A veces cuando yo presentaba las tesis en congresos internacionales, sobre todo en Estados Unidos, acreditando la aceptación del trabajo en el congreso, pues me pagaban boleto de avión, me daban algunos viáticos, me daban el permiso. Y la gota que derramó el vaso fue que en el año 85, 80, no recuerdo exactamente, pero por ahí, se me presentó la oportunidad de ir a China por parte de la Sociedad de Amistad con China Popular, para dos cosas: para poder aprender de medicina tradicional china, acupuntura, moxibustión, tai chi, y de ahí nació también mi gusto por las artes marciales. Y pedí permiso en la universidad. Era nada más estar 2 meses fuera, pero de esos 2 meses el programa que había en China se interponía 2 semanas con mis clases. Las 2 primeras semanas de inicio de semestre era donde se interponía. Entonces yo pedí permiso para esas 2 primeras semanas, porque además mi razonamiento, mi argumento era que en las primeras 2 semanas no va casi nadie, No para se ve empezar. nada, diría. Y luego pasaba otro fenómeno. Yo me presentaba la primera semana y veía yo X número de personas, ¿no?, que atendían a... Yo no daba clases, nada, simplemente me presentaba, les decía cómo iba a ser el semestre, cómo iba a ser mi enfoque de la Evaluación. materia, todo lo que... Y quisieran las preguntas que quisieran. La siguiente semana medio empezaba yo, pero yo no empezaba de lleno hasta que no se dieran altas y bajas. Sí. Porque finalmente, si no se dan altas y bajas, después tiene uno que volver a empezar desde Repites. cero. Claro. Entonces yo les decía a las autoridades, les digo, pues las 2 primeras semanas son muertas. Pues no me dieron el permiso. Y pues me lo tomé. Y dije, pues me vale madre, yo me voy. Yo no voy a perder la oportunidad de ir a China. Claro. Me fui, regresé. Ya cuando regresé me presenté la 3ª semana, ya tenía yo ahí un escrito, ya tenía yo que presentarme a dar explicaciones. Total que, pues como
a veces me pasa que no soy dejado, no me quedo callado. Pues sí, serán muy autoridades, pero yo sí me les puse el brinco, les dije esto, les enseñé el programa de China y todo. Ya cuando de plano no tuvieron argumentos, me dijeron, bueno, ya, está usted perdonado y nomás no lo vuelva a hacer. Ajá. Por el semestre. Por el semestre. Entonces hablé con el doctor Ortiz y le dije, yo ya estoy harto. Estas pinches autoridades que tenemos no ayudan en nada. Anteriormente llegaba yo y firmaba nada más, o cuando llegaba o cuando me iba. Y después se pusieron que teníamos que checar tarjeta y que al llegar, que al salir, que a ver a qué horas, que si doy las 4 horas de la materia. Le digo, pues es que 4 horas nadie aguanta, la verdad. Yo normalmente doy máximo 2:30, 3, pero Y 4 ya es no las aguanta. Le digo, a la antididáctico, cuarta la hora ya están todos dormidos, ya se quieren ir a sus casas. Total que me harté, renuncié. Me salí de la universidad, me dediqué a mis cosas. Pero bueno, fue un periodo muy bonito, estuve mucho tiempo muy a gusto, conocí mucha gente, me sirvió mucho para lo de los gallos. Y pues ya a partir de entonces pues ya me dediqué a otras cosas. Mi papá falleció a finales de los 80s. Por circunstancias familiares tuve que salirme de Vallejo, que era donde tenía la gallera mi papá. Me vine para acá, ya había yo, digamos, anticipado ciertos problemas y ya había yo comprado este terreno. Lo tuve que acondicionar, bardear, etcétera, ¿no? Me costó mucho trabajo. De hecho, todos mis ahorros de ese entonces se fueron en arreglar esto. Pero pues finalmente también pues es un orgullo porque esto no se lo debo a nadie, es producto de mi trabajo. Y pues chiquito como sea, comparado con lo que tenía mi papá, esto es muy poco, pero pues es mío y está hecho con mi trabajo. A raíz de que se dio todo este proceso, dentro de la universidad empecé a sacar manuales, que fueron los primeros libros que se enfocaron a las aves de combate. Aunque quiero aclarar que no fue el primer libro. El primer autor realmente de libros serios científicos fue el doctor Wixler, gran amigo mío, merece todos mis respetos, es la persona que más admiro. Para mí es el padre de la gallística mexicana, para mí es la persona que más supo en su momento, el más culto, el más sensato, el más técnicamente preparado. El doctor Wixler, para mi gusto, era el mejor gallero que teníamos en México, el gallero científico. Tuve el gusto de hacer muchos congresos con el doctor Wixler. Él me animó a que siguiera yo sacando libros. Hasta el momento tengo 13 libros hechos, desde libros de clínica, de enfermedades, de crianza, de entrenamiento. Hice un libro sobre revisión de medicamentos que en ese entonces eran una novedad, como la carnitina, como la creatina, una serie de elementos que se usaban mucho para la postura. Ahorita ya hay otros, de hecho acabo anoche de ver un video sobre la eritropoyetina que me dejó así con los ojos cuadrados. Con los ojos cuadrados por la forma en la que promueven un producto que la verdad es muy cuestionable, ¿no? Desde el punto de vista médico. La utilización de muchos productos, pero bueno, un libro habla sobre eso, no incluye la eritropoyetina, que esto es por si a alguien le interesa. Por si a alguien le interesa. Pero sí, hablé de muchos productos. Tengo mi último libro que lo saqué gracias a la ayuda del don Erasmo Morales, me animó a hacerlo sobre historia. Ustedes se conocen el mural, ¿verdad, Carlos? Don Erasmo, pues ya saben que tiene mucha capacidad económica y si algo le gusta no le importa lo que le cueste. Entonces en su restaurante de Polanco, mi gallo creo que se llamaba porque lo cerró hace unos años. Él quería hacer un mural sobre los personajes históricos que más habían influenciado la gallística. Entonces me dijo, ¿por qué no me hace usted la investigación? Me pagó. Y dice, ya sacamos un libro, dice, y hacemos publicidad a mi palenque. Total que se hizo el mural, yo contacté a un pintor. El mural después lo pasó a su palenque en Iztapalapa, ahí lo podrán ver, no sé si alguna vez han tenido oportunidad de ver ese mural. Y viene, bueno, desde los primeros galleros antes de Cristo, la gallística data de antes de Cristo, a los galleros
pues de todas las épocas, ¿no? Desde Enrique VIII, desde emperadores romanos, desde Santana, etcétera, ¿no? O sea, historial de la hicimos una gallística. historia muy, muy amplia y también me ayudó mucho que como a raíz de que fui a China, me interesaron las artes marciales, llegando a México, hice muchos años Tai Chi, pero después me interesó mucho el Aikido. Yo entré al Aikido en el año 1990 y todavía lo practico, tengo mi dojo, doy clases de Aikido. Tengo mi grado que me lo da Japón, es un grado bastante bueno y tengo acreditación, estoy afiliado, etcétera. Pero a lo que voy es que estando una vez en un evento de Aikido en Tanabe, que es la ciudad donde nació el fundador del Aikido, Morihei Ueshiba, nos dijo una señorita muy amable, una japonesita, con mi pobre japonés medio le entendí, que si hacíamos un recorrido, la ciudad es pequeña, se puede conocer casi a pie. Entonces ahí fuimos a caminar y dice, vamos a ir a un parque donde está la estatua del fundador del Aikido, ahí está muy bonito. Total que pues nos apuntamos varios, vámonos, nos fuimos a hacer el recorrido. Y en un templo shintoísta entramos y resulta que pues, de repente todos estaban viendo aquí que los florecitas, que el pocito, que el templo, que el altar. Yo que veo una estatua por ahí a lo lejos, dije, ah, caray, ¿qué es eso? Pues eran unos samuráis viendo unos gallos pelear. Ok. Y por ahí, de hecho, en una de las revistas que nosotros sacábamos, que era Tecnogallero, en la portada está esa estatua. Total que ya me interesó mucho, busqué al responsable, me dijo la historia, me dio todos los folletos, incluso hasta compré souvenirs. Y resulta que creo que en 1185, en las guerras estas, no sé si todavía son las guerras Genpei que les llaman, los clanes, porque no había un gobierno central, sino todos eran clanes que se peleaban entre ellos. Entonces había dos clanes que estaban pugnando por controlar Japón y en Tanabe, que es un puerto, había una flota de un grupo de samuráis que estaba neutral, no estaba ni para un lado ni para el otro. Entonces una parte de ese clan quería apoyar a uno de los grupos fuertes y el otro decía no, hay que apoyar al otro. No se ponían de acuerdo. Entonces lo que dijeron, dice, vamos a hacer unas peleas de gallos. Entonces hicieron una corrida de 7 peleas. Se jugaron su primer compromiso. Se jugaron su primer compromiso, hicieron 7 peleas, giros, ellos dicen blancos, yo me imagino que han de haber sido blancos o giros, contra rojos, contra colorados o retintos. Total que eran 2 contrastes de colores. Dice, si ganan los blancos, apoyamos a tal clan, si ganan los otros, apoyamos al otro clan. Total que ya que ganó uno, dijeron, bueno, pues ya se toma esa decisión, apoyamos, y fueron los que ganaron la guerra. Entonces, en un momento pues, tan importante de la historia militar y política de Japón, los gallos decidieron fue su volado. Fue su volado, gracias a los gallos. Y dice uno, bueno, pues Japón pues, es un país muy culto, industrializado, muy moderno. Pues, ¿qué va a haber gallos de pelea? Pues sí hay, y ha habido toda la vida. Entonces, y habrá, así es, porque es mundial. Entonces, pues, todo esto, regresando al aspecto de los libros, está consignado en el libro de historia. Y bueno, pues... ¿Dónde se pueden conseguir esos libros todavía? Ya están casi agotados todos. Sí. Yo realmente lo poco que quedó, yo me quedé con ellos. Y digo, algunos ya están agotados. Por ejemplo, el manual de clínica ya está agotado. Hay otro, ¿cuál es? Me parece que es el de cirugía, porque también tengo uno sobre cirugía en aves de combate. Creo que ese también ya está casi agotado. Pero bueno, quedan pocos ejemplares, han de quedar unos 200, 300, pero repartidos en 9, 10 tomos. De lo que hay más ahorita es de historia, porque es el más reciente. Pero los libros, pues a mí me da mucho gusto que la gente los valore, porque cuando me tocó ir a provincia y dar pláticas, por ejemplo, en la primera gira Gallo de Oro, que Malta cuando hizo, eso fue en el año 2000, no recuerdo si fue 2004 o 2005, la primera gira Gallo de Oro la hice yo, con Malta, con el doctor Arturo Hernández, y visitamos 11 ciudades, y recuerdo que en varias ciudades, entre ellas Torreón fue una de ellas,
que estuvimos en el auditorio. Hubo ciudades donde no hubo mucha audiencia, pero hubo unas en las que la gente no cabía, y una de esas fue Torreón. Y estaba la gente ahí parada y todo. Yo daba 2 pláticas y Malta daba una. Entonces en el Inter yo daba la primera, luego Malta daba la segunda de nutrición y luego yo daba la última. Bueno, cuando estaba la de intermedia, la de Malta, pues yo me paraba y me sentaba a oírlos y pues, a veces me salía a platicar con la gente. Y de repente llegaba la gente con sus libros. ¿Dónde los compraron? Bueno, con mis libros, ¿dónde? Pues no sé dónde los habrán comprado. Oiga, por favor, póngame una dedicatoria. Y era muy agradable encontrar gente que todavía actualmente en internet me dicen que desde hace años tienen sus libros, que es su primer libro. Que valoran su trabajo. Que valoran el trabajo, sí. Y obviamente hay gente, pues hay detractores que dicen que mejor otras cosas, pero realmente, pues a ver, dime cuáles son esas otras cosas y vamos a hacer una comparativa. Entonces ahí es donde ya no... Dijeran por ahí, mientras uno vaya caminando, deje que ladren los perros. Exactamente. Pero en fin, los libros, hubo libros como el de genética y entrenamiento, que combiné 2 temas, que fueron de los primeros. Pues tuvo tanto éxito que hicimos 4 ediciones. Y un día, practicando con Bernardo Ortega, que era mi editor, me dice, ¿cuántos libros cree que tenemos vendidos hasta el momento? Y eso estamos hablando de hace 6, 7 años. Tenemos vendidos cerca de 70,000 libros. Que digo, pues para ser de gallos, 70,000 libros es Buen número. Es muy buen número, 70,000 hace 6 años. Yo creo que ahorita debemos andar sobre los 80,000 libros. Aunque realmente en ese entonces esos 70,000 libros, casi todo era, como en todos los libros, los ganones son los que los venden. Uno como autor se gana una la verdad Sí. es más el gusto de tenerlos que El orgullo. el orgullo que lo que se gana, ¿no? Los que ganan son el editor y los que lo distribuyen. Entonces, al final de cuentas los libros se hicieron, están todavía algunos en boga, en disposición, y siguen todavía brindando el servicio para el que fueron pensados, que fue para que la gente pues tuvieron un elemento más, ¿no? Y más ahorita en esta época en la que hay tantos, como estábamos hablando, de los gurús que no fueron ni a la primaria, pero ahora dan clases de endocrinología, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, caray. De farmacología. De farmacología, de clínica, de patología aviar.